Y en el 56, porque el que funda el movimiento misionero mundial era el misionero de la Iglesia de Dios Pentecostal en Cuba, que cuando regresa, oigamente, era un pico de oro. Era un pico de oro en la predicación. Era un maestro tremendo en la predicación. Y obviamente, pues aquí cuando llegó de Cuba a Puerto Rico, dijeron, velen a que este no puede, se nos puede quedar con este asunto aquí. Y finalmente, pues empezaron y obviamente, pues él crea lo que se conoce como el movimiento misionero mundial. ¿Y qué hizo el movimiento misionero mundial? Pues irse a levantar obras misioneras por un montón de países y donde quiera, porque entonces estos movimientos empezaron a verse competitivamente en el campo misionero. Si iba la Iglesia de Dios Pentecostal a Venezuela, a las pocas semanas se le iban detrás los Mission Board, se le iban detrás las... Sí, todo el mundo iba para ahí. Eso fue lo bueno. No, pues claro, esto fue lo que logró la expansión del protestantismo en América Latina. Por lo tanto, esa gestión de los misioneros, de los inmigrantes, de los trotamundos, de los católicos que se hicieron protestantes, de los protestantes que se hicieron pentecostales y de los pentecostales que se hicieron más pentecostales y menos pentecostales, porque ese era otro dato. Después la competencia era quién era más pentecostal. Es que en el marco, y esto no lo decimos como crítica peyorativa, ¿no? Era un elemento, imagínense que aún dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, los pentecostales de Puerto Rico y los pentecostales de Estados Unidos se sentían y se entendían distintos. Bueno, hasta el punto que se dividieron y se separaron. Porque en Estados Unidos había un presidente separado del de Puerto Rico. En Puerto Rico había un presidente pentecostal MI y en Estados Unidos había otro presidente. Y desde luego, ese presidente de allá, pues era mucho más radical en la experiencia dogmática. Entonces, cuando los de allá venían a Puerto Rico, decían, nosotros somos de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, pero somos de los de Alvarado, o somos de los de Estados Unidos, o somos de los de Chicago, o somos de los de la región del este, como queriendo decir, somos más pentecostales. Y todo porque el pentecostalismo se definía a base de quién guardaba mejor el dogma. Bueno, así es como se desarrolla en América Latina todo este movimiento. Sí. ¿Y Darwin dónde lo dejamos? Darwin. Darwin finalmente se dedicó en su campo a establecer unas meras suposiciones y una... Volvió con el grupo. Él volvió con el grupo a la expedición y por ahí se quedó. Sí, él volvió con el grupo y se quedó, no regresó más ni ejerció jamás, no ejerció jamás como misionero. Simple y llanamente empezó a establecer una serie de teorías y esas teorías fueron utilizadas por aquellos movimientos que estaban creciendo en el marco anticapitalista. Ahora con History Channel y el Discovery se las queman. Esa teoría del proceso ya no la sacan, al revés, que sacan es en History Channel. Sí, porque es que probarlo. Las cosas que están escritas en la Biblia dicen que eso sucedió. Sí, lo que pasa es que ya eso pasó. Acuérdese que el proceso de Darwin es el argumento filosófico y científico, entre comillas, que se empieza a usar en Estados Unidos por parte de los movimientos comunistas, que de alguna manera tenían que contrarrestar el capitalismo y veían que la fe cristiana era aliada del capitalismo. De ahí es que se desarrolla el concepto ese de que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Pues de alguna manera hay que contrarrestarlo. Y Darwin se convirtió en punta de lanza para ese concepto. Contigo concluyo. Él mismo dice que no vayan a los primates. En la teoría de él, sí. Él le dice que no vayan a los primates porque si van a los primates se cae la teoría. No, ya
Mire, es como en el campo de la psicología, todo el mundo llama a Freud el padre de la psicología. ¿Quién lo sigue? Claro, hay algunos todavía freudianos, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de las escuelas no siguen, le respetan, pero obviamente los conceptos van cambiando. ¿Alguien más había levantado la mano? Usted. Ese ministro pentecostal que llegó aquí de Cuba, ¿en qué año fue que llegó? 1916. ¿Era cubano? Era de Cuba. El ministro pentecostal que vino de... cuando vino de Cuba. No, cuando llegó de Cuba, llegó en la década del 50, de Cuba a Puerto Rico. Sí. Y llega como resultado del jefe tuyo de allá que lo votó. No fue antes. Sí, fue como... O sea, que él salió corriendo del jefe. Y de hecho, un dato bien interesante es que por más de 30 años la Iglesia de Dios Pentecostal no tuvo conocimiento de lo que pasaba en Cuba. Hasta que finalmente encontraron un grupo de pentecostales en Cuba que eran de esa línea de Luis M. Ortiz. Claro, no se han podido vincular, algunos sí se han vinculado, otros no, porque en Cuba la religión mayoritariamente responde al Estado. Y entonces, pues muchos de estos creyentes de aquel tiempo, pues para sobrevivir se unieron al Estado. Y entonces acá se ven de manera sospechosa y los mantienen al margen. ¿Cómo se llamaba el ministro ese? Luis M. Ortiz. Luis M. Murió hace como 10 años. ¿Murió acá? Sí, murió acá. Murió en Estados Unidos, en la Florida. Murió en la Florida. Él hizo esto. ¿Dónde va todo? Bueno, vamos a concluir esto. Gracias te damos, Señor. Gracias a Dios. Por este tiempo lindo, por esta experiencia grata.